Buenas noches, amados. Bendiciones del Altísimo Rey a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo acá en Costa Rica y fuera de las fronteras también. Amén. Reciban un fuerte abrazo de parte del Señor. Amén. Que el Altísimo traiga más y más de su gloria a su vida. Hoy un día extraordinario del Señor, como siempre, un tiempo de palabra, un tiempo de adoración. Estamos aquí en un ambiente de gloria, un ambiente del Señor, exaltando su nombre. Santo. Exáltalo al Rey. Él es bueno y para siempre su misericordia. Santo. Dios no te dejará, Dios jamás te va a abandonar. Él está con nosotros. Amén. Como poderoso gigante. Él es varón de guerra, Él es valiente, aleluya, Jehová Gibor. Siempre nos defiende en todo tiempo. Bendito el maravilloso nombre de Cristo. Un privilegio estar nuevamente esta noche con ustedes, contigo, aleluya, mi amada esposa. Amén. Bendito sea el Señor. Santo es Estamos el Señor. Juntos. Amén. En esta empresa del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amada Amén. Pastora. Bendecirles en este tiempo maravilloso. Es un tiempo para darle gloria, honra y honor a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, dice la palabra de Dios. Señor. Así que gózate en este tiempo porque Dios tiene algo especial, algo que va a cambiar tu vida, porque Dios es bueno. Él es el varón de guerra, dice la palabra. Él es fuerte y por eso Señor. Nosotros somos fuertes, somos valientes. Amén. Escucha un poquito este cántico por un minuto quizás. Escúchalo bien. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Escucha. En ti confiaré, dile. Sí, Señor. Gloria a Cristo Jesús. Santo. Santo. Sí, Señor. Escucha, solo por fe caminaremos. Por fe caminamos. En ti confiaré. Vamos en Él. Aleluya. Valiente seré. Sí, Señor. Sí, Señor. En tu promesa, el temor yo venceré. Díselo. En ti confiaré. Valiente seré. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Padre. Sobre las aguas, sobre las aguas, sobre las aguas, yo caminaré, dile, porque Él es el que va delante de ti. Yo seré valiente, valiente, dile. Sí, aleluya. Valiente, santo, santo, santo. Oh, yo venceré Jesús, por tu promesa. Repítelo. Y sabes, por eso pusimos este cántico, Señor. Porque nuestro tema le damos continuación a lo que ayer estábamos hablando, de que nosotros tenemos que ser muy valientes, amén, debemos de ser valientes. Y vamos a ver si se recuerdan, a ver quién nos escribe mientras saludamos, cuáles eran las características, esas 3 características que hablamos ayer. Así que, Jesús. A ver, un valiente, una valiente que lo ponga ahí en mensaje. Las 3 características de ayer fueron estas. Mientras saludamos, pastora, los que están conectados. Un abrazo igualmente, aleluya. Un saludo grande al pastor Gerardo Alán, mi amigo precioso. También santo. Eres una bendición para mí. Siempre aquí en el corazón, tú sabes. A Katy Bonilla, Katy, te bendecimos, princesa, en el nombre de Jesús. Aleluya. Eres una reina del Dios de los cielos, amén. Se llama pregonera de justicia. Aleluya. Damaris Gutiérrez, Damita, bendiciones. A Jessica también. Jessy, bendiciones a ti, a tus niñas. Aleluya. A Ana y a Hanna también. Santo. En el nombre de Jesús. Aleluya, Pablito, también te bendecimos, aleluya. Pablito. Gloria a Cristo por tu vida, Pablito. Sí, amén, amén. Santo es el Señor. También está Anita Barca por Anita, ahí, bendiciones.
Tu esposito Marlon también, Giselita Ramírez. que está de cumpleaños. Ahora Te oramos, bendecimos, santos, junto con Giselita. Eli, porque no oramos ayer por Preciosa. Eli. Vamos a orar Eli, hoy sí, por cierto. Eli y por Giselle. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Giselita, te bendecimos. Sara bendecimos. Wizard, también te bendecimos. Elizabeth Hermana Sara, Ruiz. bendiciones. Eres un Gerardo, privilegio también. Alán, ya lo saludaste, a este Pastor siervo, amado, tú, gloria a del Cristo. siervo del Señor, aleluya. es el Señor. Josito Calero, Osito, qué bendición también. está Bendecita también Ríos. Martita por ahí, Martita Carazo. Martita, bendiciones, amor. aleluya. Te Kenzie, tengo que llamar a Martita. Kenzie, te bendecimos, Kencita Kenzie. también. Santo es el Decimos Señor, a Doña Kenzie Gloria, también. Doña Gloria, la bendecimos, a Gloria a Glorita. Cristo, Glorita, sí, Vamos a Señor. ver, nadie se animó a poner las 3 características, ¿verdad? De ayer. Bueno, ¿Te están decime. tomando nota, sí o no? Decime Bueno, las entre características. en el transcurso de la transmisión pueden poner ahí las 3 características. Cristo, A ver quién se anima. Santo es el Señor. Bendito sea Bien, el ayer Señor. estábamos hablando y decimos que hemos basado esta enseñanza en la historia de Josué, de este hombre que realmente impactó toda una nación y fue escogido por el Señor con un propósito. Ahí dice Giselita, características: fe, sujeción a la autoridad, santo, anhelar la presencia de Dios, santo. Gracias, Aleluya, Giselita. gloria a Dios. Están tomando notas, bendiciones. Eso es Señor. lo más importante, ¿verdad? Esto que nosotros tengamos claro que de qué estamos hablando, pastor. Aleluya. Entonces hablábamos Gloria. ayer precisamente de esas características que nosotros, los hijos de Dios, debemos de poseer para ser hombres y mujeres valientes. Y hablamos obedecer a la autoridad. También estuvimos hablando de tener un espíritu diferente, alentar, dar ánimo al pueblo y anhelar, como dijo Giselita, la presencia de Dios de manera resumida. Entonces vamos a retomar un pasaje para el día de hoy. Eso está en Josué 1. Pero quiero recordarte nada más un aspecto. Narrando un poquito la historia de Josué. Josué fue aquel hombre que Dios escogió para ser sucesor de Moisés. Y yo te dije ayer, o lo mencionamos, que el gran tarea le asignó el Señor, porque esto representaría un gran reto para él, pastor, porque dice la palabra de Dios en Deuteronomio 34:10. Dice que nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Escucha bien esto. Entonces, a este hombre era el que Josué iba a suceder, iba a ser el sucesor de un hombre que se describe como un profeta que nunca antes se levantó uno como él, a quien haya hablado, dice la palabra de Dios, Jehová cara a cara. Y eso lo vimos ayer en Éxodo 33:11. Entonces, ¿qué cargo tenía este hombre? ¿Y qué vio Dios en él? ¿Qué cualidades vio para realmente escogerlo como el sucesor de un hombre tan grande como fue Moisés? Entonces, y otro aspecto relevante también a mencionar el día de hoy es que durante Moisés estuvo con vida y él fue la autoridad delegada por parte de Dios. Dios siempre se refería a Moisés, le hablaba a Moisés. Hasta que Moisés muere, es que Dios empieza a hablarle a Josué. Qué interesante, ¿verdad, pastor? Vamos a leer estos pasajes y vamos a ir comentándolo. Entonces, busca en la palabra de Dios Josué, el libro de Josué, capítulo 1. Y vamos a leerlo. Y vamos a ver qué Dios nos está hablando en esta noche. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. ¿Viste? Jehová habló a Josué. Hasta aquí Dios le habla a Josué, porque ahora sí,
ya él va a ser la autoridad delegada. Entonces él viene a ocupar el lugar del varón de Dios, servidor de Moisés, diciendo, el verso 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Verso 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Hago una pausa pequeña y te recuerdo esta palabra para no solo una persona, para muchas personas, para muchos hijos de Dios, las hemos tomado y la hemos declarado en algún momento. Así que Dios te la está haciendo recordar que todo lo que pisa, todo lo que toque la planta de tu pie será tu territorio. Así que aprovecha y agarra esta palabra nuevamente y empieza a declararla, porque sabes que en tu casa Dios te la ha entregado, porque todo lo que toque la planta de tus pies, repito, es aquello que Dios te ha entregado. Así que apropiate y di, sí Señor, yo sé que tú me has entregado mucho territorio. Así que puede ser la casa misma, pastor, que entre una persona y ponga la planta de los pies y diga, esta es mi casa, aleluya, para aquellos que están clamando por una casa propia. Esa era una pausita nada más, pero vamos a seguir. Dice el verso 5 del capítulo 1 de Josué, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esta es otra promesa de parte de Dios. Y el verso número 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Y me detengo aquí y te menciono la cuarta característica, porque en este verso 6 está escrito esa característica que nosotros debemos de poseer. ¿Y cuál es? Saber que nosotros tenemos un llamado, una encomienda de parte de Dios que realizar, algo que cumplir. Lo hemos dicho siempre, el llamado te lo hace Dios, no un hombre. Entonces dice, Dios le manda a Josué acá, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás al pueblo la tierra que yo les prometí. Pastor, hasta aquí vemos el cuarto punto, continuando con la historia. Entonces, si tú nos comentas algo sobre esto. Bueno, Josué tiene un llamado especial de parte del Señor, ciertamente, pero vemos en él las características que nosotros debemos de buscar. En este caso, ahora nosotros somos hijos de Dios, hijos del Dios viviente, hemos recibido a Jesucristo, tenemos de su Espíritu, pero hay cosas que tenemos que ver en la palabra de cómo ellos se relacionaban y cómo era impartido para ellos esto, cómo era que ellos tenían esa comunicación con Dios. Ayer podemos retomar cositas que vimos ayer. Por ejemplo, dice que Josué primero estuvo en la batalla allá contra Amalek, y él va a entender que hay un proceso espiritual y uno físico. Hay algo que se está dando en lo espiritual que va a determinar lo físico. Entonces en el monte está Moisés con Aarón y Hur, y cuando Moisés bajaba las manos, Josué abajo empezaba a perder la batalla. Cuando Moisés tenía las manos levantadas con la vara, que tipifica la autoridad, él empezaba a ganar la batalla. Una vez que son sostenidas las manos de Moisés, o sea que la oración es constante, la presencia es constante, él, dice la palabra de Dios, deshizo a Amalek. Entonces, ahí vemos un proceso espiritual que va a gobernar un proceso físico en la tierra. Igualmente, cuando dice ya en Éxodo 33, 11, dice que
Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la puerta o de medio del tabernáculo cuando Moisés entraba en él. Explicamos que este no era ya el tabernáculo, el diseño o la tienda del tabernáculo donde estaba el altar de sacrificio, el lugar santo, el lugar santísimo, sino que esta es una tienda que Moisés toma y saca del campamento y lo pone afuera, donde Moisés entraba, y cuando él llegaba venía la presencia del Señor. Y entonces cuando Moisés entraba, adoraba y venía la presencia, también igualmente la presencia venía a favor de Josué, como también al pueblo. Igualmente también vemos ahora cómo el Señor le da mandamientos a Josué. En este caso el versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Aquí le da una palabra, dice que se esfuerce y que sea muy valiente. Vimos ayer que está el valor humano cuando yo decido enfrentar una situación. Vimos que el cobarde y el valiente igualmente sienten temor. Uno huye y el otro enfrenta. El que enfrenta es valiente, el que huye es cobarde. Pero una persona humanamente valiente en el reino, si no tiene el empoderamiento del Espíritu Santo, se puede acobardar. Una persona puede ser muy valiente, humanamente hablando, y puede tener características quizás de un valiente, pero si no tiene el poder del Espíritu, esa es la palabra correcta, el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, no será un valiente del reino de los cielos. Aquí lo que marca la diferencia en el valor es que el que le está hablando a él para que se esfuerce y a la vez le da el esfuerzo y le dice que sea valiente y a la vez lo hace valiente, es Dios. Porque cuando Dios te da una palabra, en esa palabra va implícita o va dentro de esa palabra el poder para hacer aquello para lo cual Dios te ha llamado. Por eso, una cosa es la doctrina. Creemos, tenemos una enseñanza y detrás de la enseñanza pueden haber solo palabras. Pero otra cosa es la revelación. Aquí es Dios directamente el que le está hablando a él. Y detrás de la revelación está Dios. La doctrina es lo que se dice en la tierra, lo que se dice en el cielo que se va a hacer en la tierra. Pero la revelación es lo que se dice en el cielo que se debe hacer en la tierra y el poder para hacerlo. Entonces, cuando Dios está relacionándose con su siervo o cuando el siervo se relaciona con Dios y Dios te da una palabra, te da un rema, eso es fe. Amén. Por eso Josué era un varón de fe. Era un hombre que no hacía lo que quería, sino que estaba actuando bajo la palabra, entendiendo que esa palabra no venía de cualquier boca, sino de la boca de Dios. Por eso Jesús en la tentación, allá en Mateo 4, le dice al diablo: no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién lo está empoderando acá? ¿Quién le está dando ese valor sobrenatural? Dios a Josué, por la comisión que Él le está dando. Y ahora lo vamos a ver más adelante. Amén. Entonces, reiterar, nosotros tenemos que tener la revelación de que es Dios el que nos esfuerza a hacer aquello que Él nos mandó a hacer. Entonces, cuarta característica es que nosotros tenemos un llamado de parte de Dios y ya vimos que todo esto ha sido un proceso de formación, un proceso donde Dios nos está capacitando para poder cumplir, escucha bien, en el tiempo oportuno de Dios, porque aquí se levanta Josué en el tiempo que Dios así lo dispuso, porque él dice que primero había sido ungido, y esto lo podemos ver en Éxodo, en Deuteronomio 34:9, que dice: y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Vemos que había sido procesado. Una impartición. Había sido procesado en el transcurso del tiempo, y
fue impartido de parte primeramente de Dios por medio de Moisés. Moisés puso sus manos y fue lleno del espíritu de sabiduría. Entonces Dios ya lo estaba preparando. Entonces, amados, así pasa con nosotros. Dios nos prepara. Recuerda aquel momento y te invito a que recuerdes ese momento cuando Dios te llamó. Entonces nosotros tenemos que estar muy claros a qué Dios nos llamó. ¿Cuál fue la encomienda que Dios nos hizo? Porque eso lo traemos, amados, porque eso es de parte del Espíritu. Y después se levanta un hombre ungido por Dios que te unge a ti y que tú dice, esta mujer o este hombre es un evangelista, este es un pastor, este es un apóstol, etcétera, cualquier don que Dios te haya dado para ejercerlo, pero siempre hay un propósito en nosotros para cumplir, amén, eso no se nos puede olvidar. Cuarta característica, tener la revelación de que nosotros tenemos de parte de Dios un llamado, una encomienda específica, y tenemos que esforzarnos, ser valientes para poder cumplir con lo que Dios nos encomendó. Siguiendo en el verso número 7, escucha lo que le dice ahora. Esto es Dios hablándole a Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ya aquí no le dice solamente valiente, sino que muy. Muy es un adverbio de grado o de cantidad que expresa más de lo que realmente se le está pidiendo aquí con ser valiente. Bueno, si ya de por sí valiente representa un reto y que tenemos que sobreponernos para poder llenar esa palabra en nuestras vidas o para poder ser nosotros en sí valientes, le está diciendo muy, o sea, más de lo que te estoy pidiendo naturalmente, ¿verdad? Entonces, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Número 5, entonces, característica número 5 de un hijo de Dios que es valiente. Entonces vamos a cuidar de hacer todo lo que Dios nos manda. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser prosperados en todas las cosas que emprendamos. Es decir, que este verso 7 también tiene elementos, como elementos fundamentales, la fe, la obediencia, la sujeción a la autoridad, porque ahora aquí, si bien es cierto, Josué ya es una autoridad delegada, pero él está totalmente sujeto a las directrices del Santo de Israel, a las directrices de Dios, porque le dice, cuida, sé muy valiente para hacer todo conforme a la ley que mi siervo Moisés te dio. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, es decir, no te desenfoques, para que en todo lo que tú emprendas seas totalmente prosperado. Entonces espero que nos quede claro esta característica y tú la refuerzas ahí, pastor. Cuidar de hacer, o sea, hacer por obra, poner por obra todo lo que Dios nos dice para que seamos prosperados en todo lo que nosotros emprendamos. Señor, definitivamente obediencia a Dios es bendición. La Biblia dice, todo don perfecto desciende de lo alto, proviene de Dios y no añade consigo tristeza. Hay muchas cosas que nos parecen bendición, pero las bendiciones de Dios generalmente te van a traer paz. Van a ser bendiciones donde vas a tener no solamente la provisión, sino que te va a permanecer, va a ser justa, va a ser honesta y va a ser hasta para heredar. La Biblia dice, las ganancias deshonestas no te serán de provecho. Entonces, las bendiciones del Altísimo vienen a través de la obediencia. ¿Por qué? Porque los lineamientos de Él, tanto para restauración como para que tú seas suplido en las diferentes necesidades, van a ser cosas que como provienen de Él son santas. Son cosas que están libres de cualquier tipo de maldición y libres de cualquier tipo de atadura. Entonces, las bendiciones tienen que ver con la obediencia. Alguna gente ora, pero no obedece.
Alguna gente alaba, pero no obedece. Alguna gente hasta predica, pero no obedece. Tenemos que ser nosotros, como dice la palabra en Santiago, ser hacedores y no tan solo oidores. Alguna gente sabe de Dios, pero no conoce a Dios. Amén. Cuando tú conoces a Dios, sabes lo que Él siente respecto al pecado, cuál es la posición de Dios respecto a las situaciones diferentes de la vida. Y ahí es cuando operando, como haciendo las cosas como Él dice, entonces nosotros recibimos de bendición. Indefectiblemente Dios te bendice cuando obedecemos y ponemos por obra su palabra. Amén. Santo es el Señor. Y vamos a leer ahora el verso número 8 del capítulo 1 del libro de Josué. Estamos, para los que se acaban de conectar, ahí vemos a Zenia. Zenita, Te bendiciones. bendecimos en el nombre Sí, de en el Jesús. nombre de Cristo. Sandrita Sandoval. Sandrita. Marlon. Bendiciones, bendecimos. amado. Esteban Solano. Estevita TV. Bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Jesucristo, Dimara por la vida de él. Valdés, también te Dimara, bendecimos bendiciones. en Geisel el Zamora, nombre poderoso necesita de bendiciones, Jesús. mamita, te bendecimos. Te bendecimos a ti, tu en el esposito, nombre tus de hijos, tus Jesús hijas, Santo. tu madrecita, en el nombre Aleluya. de Jesús. Sarita. Vamos a Estefan. seguir entonces con el verso número 8. Nunca se aparte de tu boca, escucha bien, nunca se aparte Sí, de tu Señor. boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Dice, vamos a ponernos los anteojos, ya no me dio más. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Voy a volverlo a leer. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo sé que este pasaje, todos estos pasajes que estamos leyendo han sido como un rema en nuestras vidas, por lo menos en mi vida ha sido un rema. Entonces aquí vemos que una persona valiente es aquella que de día y de noche medita en la palabra del Señor, que no se aparta la palabra de Dios de su boca. Es decir, que una persona valiente se levanta, enfrenta las circunstancias declarando la palabra de Dios, porque hay pensamientos, mis amados, que te vienen a tu mente y es ahí donde tú tienes que ser valiente y primeramente decir: ¿quién soy yo en Cristo Jesús? ¿Qué posición ocupo yo en esta tierra de parte de Dios? Escucha, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, porque nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Es allá donde Cristo se fue a preparar morada para nosotros. Entonces hay personas en este momento viviendo atemorizadas por las palabras que el enemigo susurra al oído. Y más de eso, o le creen al enemigo. Amados, nosotros tenemos que ser valientes y declarar la palabra, porque dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La palabra de Dios es la que nos va a conducir a la victoria siempre. Si no, dice que de día y de noche meditarás en ella, porque entonces así vas a, vea que allá dijo que nosotros vamos a poner por obra la palabra, cuidar de hacer todo lo que Dios nos manda para que todo lo que emprendamos sea prosperado. Y aquí dice, porque si yo hablo la palabra de Dios, porque si yo me enfoco en lo que Dios me está diciendo y hago callar las voces del enemigo, entonces dice la palabra, entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Entonces vas a prosperar tu camino. Aquí hay una condición: si tú haces esto, entonces te va a venir aquello. ¿Y cuál es lo que te va a venir como bendición? Vas a prosperar tu camino y todo lo que tú hagas te va a salir bien. Pero eso tiene un requisito, que tienes que hablar la palabra, tienes que meditar en la palabra de día y de noche. Y allá en el verso anterior dice que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Entonces te pregunto, ¿cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu mayor arma?
¿Estás cumpliendo con esta palabra? Si usted la está cumpliendo, como dice aquí, entonces lo felicito, porque usted es un valiente, es una valienta de Dios, un hijo valiente, un hijo que se esfuerza y pone por obra la palabra. La palabra de Dios, sí, Señor. Bien, es muy importante que comprendamos quién es un valiente en Dios. ¿Por qué motivo? Porque, como decías ahora, mi amada esposa, y para ti que nos estás escuchando y viendo también, muchos están atemorizados, tanto por el COVID-19, tanto por el virus, ¿verdad? COVID es la enfermedad, el virus SARS-CoV-2, ¿verdad? Y todo lo que está pasando en el mundo a través de esta pandemia, la economía, el qué vendrá, qué va a pasar mañana, confusiones, problemas matrimoniales, problemas en el hogar, familiares, problemas con cómo voy a pagar el alquiler, cómo voy a salir adelante con la empresa, quizás la cerró, quizás la tienda, muchas áreas, ¿no? Entonces, necesitamos ser valientes. Necesitamos saber a qué se refiere Dios cuando habla del valiente. Mira que te mando que se esfuerces y que seas valiente, que seas muy valiente, le dice. ¿Qué es ese valor en Dios? ¿Cómo funciona el valor en Dios? Porque alguien puede decir, es que yo nunca fui un guerrero, yo no soy una persona de pelea. ¿Qué es esto? ¿Cómo hago yo para ser valiente? Bien, para entender un poquito mejor, vamos a ver las palabras que Dios está hablando. ¿Cuáles son las palabras que se usan? En el español, la palabra valiente, creo que ayer la tenía la definición, ¿verdad? Que si quieren la podemos leer un momentito. Vamos a leerla para... Que en el español tenemos una palabra para valiente. Y entendemos el valiente como alguien muy valeroso o poderoso. Tal vez si lo leemos un momentito. Es una persona que que actúa con valentía y determinación ante situaciones arriesgadas o dificultosas, que tiene un carácter decisivo. Es una persona que la valentía está asociada con el heroísmo, la gallardía, todo aquello que uno necesita para enfrentarse a la adversidad. Y dice, esto es muy importante, que cuando una persona actúa con valentía o es valiente, logra vencer sus temores o dudas y actúa con decisión y firmeza. Ok, eso es valiente según la definición del diccionario en español. Esa palabra valiente en español tenemos solamente, es esa nada más. Pero en hebreo hay varias palabras para denominar un valiente y van a significar cosas diferentes. Entonces vamos a ver tres nada más ahorita, que igualmente significan en español valiente, pero su significado en hebreo es mucho más amplio. Y vamos a ver qué es la palabra, cuál es la palabra que Dios está usando para darle este mandamiento a Josué, ahí en Josué 1, 6 al 9, vamos a ver ahora. Pero vamos a ver primero la palabra Gibor. Dice que Jehová Gibor, Jehová es guerrero. Y esa palabra Gibor significa poderoso, guerrero, esforzado, esfuerzo, fuerte, gigante, Santo, vigoroso, hombre poderoso, aleluya, valiente, valeroso, ¿verdad? Varones de guerra. Tiene que ver más con guerra en este caso. Gibor tiene que ver con el hombre poderoso, el que está empoderado para poder enfrentar, ¿verdad? Ok. Usa otra palabra. Bueno, esta palabra Gibor es la que se usa en Jueces 6:12, cuando Gedeón está atemorizado y él está, en ese momento el Señor le visita y le habla, y el ángel de Jehová dice en Jueces 6:12, se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Le dijo, tú eres un guerrero, un hombre poderoso, amén, un hombre que puede hacer las cosas. Porque puede enfrentar a sus enemigos. Le está hablando de un hombre guerrero. Aunque él estaba atemorizado, Dios siempre te va a dar una palabra, porque él llama a las cosas que no son como si fueran, y él tiene poder para hacerlas de esa manera. Pero entonces la palabra que usa aquí con Gedeón es Gibor. Hay otra palabra también para valiente que es Kajai, K-J-A, esa A tildada y L, Kajai. Y esa significa fuerza de hombre, un hombre fuerte, a través de diferentes medios o recursos. Puede ser
a través del ejército, un hombre que es poderoso por el ejército que tiene, por la riqueza que tiene, por las virtudes que tiene, por la fortaleza que él tiene, que es apto, que es un hombre que está armado, que es un hombre que es capaz, que es buen combatiente, que es guerrero. Tiene que ver con guerra, con poder, con poderío, que con comportarse varonilmente, digámoslo así, un tipo que enfrenta. Y esta es la palabra que se usa para David, cuando se da una recomendación de David por uno de los siervos del rey Saúl. Primera de Samuel 16, 18 dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente. Esa es la palabra que se usa, Cajay. Valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente su palabra, es hermoso y Jehová está con él. Pero está hablando de un hombre poderoso, de un hombre de poder. Pero vamos a ver la diferencia que existe ahora con la palabra que Dios está usando cuando le está hablando a Josué. De hecho, ayer decía mi amada esposa que Josué se llamaba Oseas. Y Moisés le cambia el nombre y le pone Josué, que es un derivado de Yeshua, más bien, que es Jesús, ¿verdad? Significa salvación. Había en el nombre que él le cambia, hay implícito todo un sistema profético de destino para Josué. Por eso le cambia el nombre, Josué hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Pero entonces él le usa una palabra aquí, la palabra que está usando, y la repite varias veces. El Señor para nosotros es valiente, como valeroso, como poderoso, como que se enfrenta a lo que sea. Y no es ese el significado de la palabra. Toda la Biblia te va a enseñar este proceso, que es un proceso especial para los hombres y mujeres que están llamados a liderar al pueblo de Dios. Para ti que eres esposa, para ti que eres esposo, para ti que eres padre, que eres madre, que lideras tu familia. Tu genética es de Dios. Tienes algo extraordinario, un llamado de parte del Rey para lograr aquello que Él ha determinado en tu casa. Que son hijos de Dios, reyes, sacerdotes, sí, que eres gente bendecida con toda bendición, que eres persona de las alturas, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo en Dios, que no somos gente que está viendo de la tierra al cielo, sino que tenemos una posición ascendida en Cristo. Por lo tanto, podemos provocar el milagro, puedes provocar lo sobrenatural. Eres un agente del reino, eres alguien extraordinario realmente aquí. Por eso Jesús dijo: vosotros no sois de este mundo, pero es necesario que conozcamos nuestra identidad. Y entonces aquí la palabra que está usando el Señor con Josué es Amat. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Sí, Señor. Saludamos a Zenaida. Amén, amén, amén. Bendito el Señor. Es tremendo todo esto, ¿verdad? Pero Gloria sí a Jesús. recordar que todo en el plano natural tiene una verdad paralela, ¿verdad? Santo. Y cuando nosotros definimos, tomamos la referencia en el diccionario español, lo estabas diciendo ahora, pero también ves buscarle el significado. Yo siempre lo hago así. Lo natural siempre lo paso al plano espiritual, porque hay algo muy importante y es que va más allá. Ayer lo decía en el concepto, ¿verdad? Y ahora lo estás mencionando, toda esta definición del hebreo, que va más allá, porque decía la definición natural en el castellano, que era una persona que se esfuerza, que va más allá de las fuerzas naturales, y ahí definitivamente lo que están plasmando es que es sobrenatural, que realmente tiene que ser una persona que llena de fe en el plano espiritual, y eso nos tiene que quedar muy en claro, que Dios nos ha levantado, nos ha capacitado para tener todo este proceso. Desde que nosotros llegamos al Señor, nos convertimos a Él. El Señor empieza a hacer algo en nosotros y Él nos viene impregnando de su palabra, nos viene nutriendo, nos viene capacitando, equipando con todos estos elementos. Y algo muy importante que mencionabas era de David, que él dentro de las características que se menciona
y lo podemos ver relacionado con lo que dijimos de buscar la presencia de Dios, de estar anhelando, adorar a Dios, que dice sabe tocar, un hijo de Isaí que sabe tocar, esto representa la adoración, es valiente. En este momento, cuando se están dando estas características a David, David todavía no era rey de Israel, entonces, y ni siquiera había ido a vencer a Goliat. Aquí se estaba adelantando Dios. ¿Por qué? Porque vos también dijiste Jehová Gibor, Jehová el hombre de guerra. ¿Por qué le llama Dios a David, siendo un pastorcito de ovejas? Le llama hombre valiente, varón de guerra, cuando David no había ido a la guerra. Entonces, imagínate, así Dios te ve a ti. Porque David fue sacado de detrás del redil, dice, de las ovejas. Cuando nadie apostaba nada por él, cuando no valía nada. Es más, cuando cuando Samuel llega a ungirlo, cuando llegan que hicieron pasar a todos los hermanos, pero ni el papá se acordaba de David, sino que entonces Dios le empieza a mostrar a Samuel y le dice, no es este, no es este, no es este, porque tus ojos ven lo que como miran los hombres, mas yo veo el corazón. Y entonces le dice, ¿no tienes más hijos? Y entonces se fue ahí cuando dije, sí, tengo a David. Entonces mandaron a llamar allá de detrás del redil de las ovejas y fue ungido. Entonces ya Dios le decía hombre valiente, porque ahí cuando él estaba ahí le rompía las quijadas a los osos, a los leones. Él, aparte de la fuerza física, él estaba impregnado de todo los elementos proféticos que Dios había depositado en su ser interior. Por eso lo ve con ojos como un varón de guerra. Así Dios te ve en esta noche, como un hombre, una mujer de guerra. Entonces, amados, hasta aquí hemos visto las 6 características que Dios nos mostraba. Espero que las hayas anotado. Estas últimas 3 te lo voy a recordar. Es saber que tenemos un llamado de parte de Dios. El fundamento bíblico es el versículo 6 de Josué 1. Cuidar de hacer todo lo que Dios nos manda hacer, o sea, cumplir la palabra de Él para poder nosotros ser prosperados en todo lo que emprendamos. Y número 6, que es la 6ª característica, es meditar en la palabra, declarar la palabra, no apartarnos de ella ni estar en la presencia de día y de noche para que todo lo que hagamos nos salga bien. El siguiente punto no es una característica en sí, sino que es una promesa. Lo tomamos como una promesa y vamos a leer el verso 9 del capítulo 1 de Josué, que dice, creo que todos nos hemos aprendido este versículo, mira que te mando. Aquí Dios no le está diciendo, tienes que hacerlo, le está dando una orden, un mandato. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Dice, no temas ni desmayes. Aquí le está diciendo, no temas, no tengas temor. Y hay muchos versos que nos dice que no temamos delante del enemigo, porque Dios está al lado de nosotros para pelear a favor nuestro. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo, dice, estaré contigo a donde quiera que vayas. Entonces esta es una promesa que Dios nos hace, una promesa de permanecer siempre con nosotros en todo momento, y nos viene a alentar el corazón y a decirnos, no temas. Más en este tiempo de esta crisis, de esta pandemia, Dios, apropiate de esta palabra y sepa que Dios está con usted, así que no tema, porque Él está contigo. Sí, Señor, el Señor está contigo, está con nosotros, no nos va a dejar, no te va a dejar. Pero es necesario que entendamos cómo funciona el ser valientes en Cristo Jesús. Cómo es que el Señor nos enseña ahora, a través de su Espíritu, qué es lo que realmente sucede. ¿Sabías que la palabra valiente como tal no está en el Nuevo Testamento? Entonces vimos ahora, mi amada esposa, y para ti que nos estás viendo también, que
estamos viendo solo 3 palabras para valiente. Estamos viendo las características que muestra Moisés, que nosotros tenemos que mostrarlas también por el Espíritu Santo. Pero entonces vimos primero Gibor, que es la palabra que se usa con Gedeón, y es que le está diciendo: usted es un varón de guerra, usted lo puede hacer. Luego la palabra Cajai, que se usa o es la palabra en la que se recomienda, con la que se recomienda como valiente a David, y quiere decir o nos muestra que alguien es valeroso por los dones que tiene, por las capacidades que tiene. Pero la palabra que usa Dios acá, en todos estos pasajes que nos has estado leyendo, mi preciosa y amada esposa, en Josué 1, de 6 al 9, es Amad. Entonces, cuando él le dice: esfuérzate y sé valiente, versículo 6, versículo 7 solamente: esfuérzate y sé muy valiente. Y el versículo 9 dice: mira que te mando, le da un mandamiento ahora. Esto es muy fuerte de parte del Señor, es una palabra de autoridad, que te esfuerces y seas valiente. Esa palabra es amad, y esa palabra no significa ser un guerrero. Tiene que ver en parte, pero más que todo es estar alerta. Oiga bien lo que significa amad. Esa palabra aparece solo 3 veces en el Antiguo Testamento, y es cuando Dios se las menciona a Josué. Amad, estar alerta físicamente o mentalmente, o sea, corporalmente o en tu mente. Alerta, ¿a qué? A la palabra de Dios. Santo. Él está diciendo acá el contexto: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar. No, él está diciendo: vaya a pelearse, agárrese con el diablo, peleese con el enemigo. No, sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar. Por favor, si no lees tú, mi amada esposa, versículo 7, solamente para, dice, esfuérzate y sé muy valiente. Santo. Para cuidarte hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora resulta que este valor no es para irse a enfrentar con el monstruo de no sé cuántas cabezas, ¿verdad? O Leviatán, o para irse a enfrentar con el diablo. No, es para estar alerta. Amén. A la palabra. Amén. De Dios. Solamente, que dice solamente. Ya no es un asunto de que, mira, vaya, agárrese con el ejército, como aquel valiente David con la espada en la mano que derrotó 800 allá en un campo de lentejas. No. Ahora es solamente, oiga bien, por favor, métetelo en el corazón. Que tu espíritu lo reciba hoy, en el nombre de Jesús. Solamente, es un mandamiento de Dios, solamente. Esfuérzate y sé muy valiente, amad, sé muy amad, para estar alerta físicamente, mentalmente, con valentía, para afirmarte. Porque es afirmar, alentar, aliento, animarte. Porque eso te va a animar, te va a dar ánimo, te va a apresurar, te va a ayudar, confirmar, consolidar, crecer, endurecer, fortalecerte, te va a hacer prevalecer. Amén. Te va a hacer pujante, te va a resolver, te va a hacer valiente. Santo. En este caso la palabra es amad, no es guerrero. Jehová guerrero, Jehová Gibor, significa el Dios de los ejércitos, el Dios Sebaot, el Dios poderoso. No, aquí no está hablando de eso, aquí está hablándole al siervo, a la sierva de Dios. Sé muy valiente para escuchar mi palabra, para estar atento, atenta a mi palabra. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer, dice, para cuidar de hacer conforme a toda la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿qué es esto, mi amada esposa? Ya el Señor lo había mostrado antes. Allá en Números 11, Moisés está cansado del pueblo, está agobiado de tanta problemática que tiene él. Entonces el Señor le dice, Moisés le dice al Señor, dice: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y entonces, y si lo haces así conmigo, yo te ruego que me des muerte.
si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y que esperen allí. Dice, yo descenderé y hablaré contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, dice, y pondré en ellos, y entonces llevarán contigo la carga del pueblo. Entonces, Moisés, el espíritu que estaba en él, era un espíritu diferente, venía sobre él. Sabemos que en el Antiguo Testamento el espíritu venía sobre los hombres, no reposaba sobre los hombres como ahora. Pero ¿cuál es este espíritu que él tiene? Entonces dice, eso está en Números 11, Números 11:25 dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Cuando pasó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campo 2 varones llamados, uno Eldad y el otro Meldad, sobre los cuales también reposó el espíritu, dice, y estaban entre los escritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Meldad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, impídelos. Y Moisés le respondió, tienes tus celos por mí. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. ¿Cuál era el espíritu que estaba en Moisés? El espíritu de Dios venía sobre él. Es el espíritu que va a venir en Moisés, en Josué. El espíritu que te lleva a gobernar, que es mi amada esposa. Y para ti que estás escuchando y viéndonos también, lo que exactamente le dice Jesucristo a sus discípulos allá en Hechos 1. Seréis empoderados, seréis llenos del poder de Dios. Amén. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Santo es el Señor. Este tema, amados, es muy extenso y realmente hay mucho por decir, mucho por hablar, y vemos cómo Dios saca más elementos que nos pueden ayudar a nosotros a hacer mejor las cosas, a empoderarnos, ¿verdad? De la palabra, a empoderarnos de lo que Él nos está diciendo. ¿Sabes? Cuando recuerdo un día que Dios me hablaba y acerca de este pasaje número 7 que dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, y lo apliqué para mi vida porque Dios me hizo ver a mí que Moisés tuvo que ser valiente porque se enfrentó aquí. Josué se estaba enfrentando no solo al ejército enemigo, porque sabemos que libró muchas batallas después de esto y Dios le dio la victoria, sino que también había un ejército dentro de su pueblo, que así como se le habían opuesto a Moisés, imagínate, solo ponte a pensar, ¿cuántas personas o cuántas críticas has recibido tú por cumplir el llamado de Dios? Ahí le está diciendo, tienes que enfocarte y cuidar de hacer o poner por obra lo que yo te estoy diciendo. Hay un llamado, pero si bien es cierto, tenemos ese llamado, también va a haber oposición. Y muchas veces no va a ser externo, sino que va a ser interno. Entonces yo lo tomé para mí, porque estaba pasando por un momento dificultoso y Dios me hablaba a mí. Y me decía, si mi siervo Moisés pasó y se enfrentó a todo lo que se enfrentó y el pueblo renegaba, y dice en múltiples ocasiones, y el pueblo murmuraba contra Moisés y Aarón. Entonces dice, así mismo, Josué, mi hijo Josué, mi siervo Josué, también se tuvo que enfrentar. Así, Señor, cada uno de ustedes, si me hablaba, así tú te tienes que enfrentar. Y por eso te estoy pidiendo, te estoy diciendo en este momento, ese era un tiempo que yo estaba pasando de prueba, me dice, así como Josué, como Moisés se enfrentó a toda una serie de dificultades y oposiciones de la misma gente, del mismo pueblo quizás, pero yo me paré y tomé esa palabra y yo le dije, sí, Señor, tú me estás hablando a mí, porque así tuvo que haber sido estos varones que se levantaron y tuvieron esa oposición, tuvieron que esforzarse y ser muy valientes, primero para cumplir todo lo que Dios me estaba encomendando o me está encomendando. Así que yo te digo a ti, hay un llamado de parte de Dios
y no importa los obstáculos, no importa la crítica, no importa la oposición, tú tienes que esforzarte y ser muy valiente para cumplir y agradar a Dios, porque entonces vas a ser prosperado en todo lo que emprendas. Eso era algo que quería compartirles porque a mí me pasó. Recuerda que Dios está contigo, y lo que acabamos de leer en el verso 9, que ya demanda al Señor a ser valiente. Mira que te mando. Entonces le dice, no temas. Dios te está diciendo en esta noche, no temas. Yo no sé cuál es la situación que tú estás pasando o los obstáculos a los que te estás enfrentando. Yo no sé si hay un gigante al que le tienes que cortar la cabeza, pero en este momento te está diciendo el Señor que Él va delante de ti como poderoso gigante, que así como le dio el poder y el coraje, la valentía a David para enfrentarse a un gigante, que él lo vio como uno de esos osos, como uno de esos leones, a este incircunciso, dijo, que se está oponiendo al pueblo de Israel. Le dice, yo vengo, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que Dios te está hablando, no temas, porque Dios te va a dar la victoria. No temas, no tengas temor a contagiarte por este virus, no tengas temor a que si quedaste sin empleo, Dios no te va a respaldar, Dios te va a respaldar. Así que no tengas miedo, ten valor y firmeza. En múltiples ocasiones la Biblia nos habla de que seamos firmes, que tengamos firmeza en lo que estamos haciendo. ¿Sabes qué? Después de esto pasa algo interesantísimo. Del verso 10 al verso 15, quizás ahí Josué, él viene y se levanta, ¿verdad? Y le da instrucciones al pueblo. Después de este mandato que Dios le da en el verso 9, él se levanta y prepara todo. Bueno, le dice, preparen a las mujeres, preparen alimento, preparen todo, porque vamos a pasar el Jordán. Vamos a pasar a tomar esa tierra que Dios nos dio. Entonces vea lo que pasa en el verso 16. Entonces, ya después de que Josué le ha dado dirección al pueblo, directriz al pueblo, le dice, el pueblo le responde ahora a Moisés. Entonces respondieron a Josué. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y ve el verso 18, que es lo que ellos le dicen. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que mandes, que muera. Y oye lo que le dice. En los versos anteriores es Dios el que le está hablando a Josué, pero ahora el pueblo le dice, solamente que te esfuerces y seas valiente. Entonces vemos cómo el pueblo mismo le pide a Josué que se esfuerce y que sea valiente. Y ahora con esa maravillosa descripción que nos diste, basado en la Biblia, con respaldo bíblico y todos estos elementos que podemos traer nosotros a nuestras vidas, hoy tenemos que entender que Dios nos está hablando, que Dios nos está diciendo. ¿Y sabes qué? El mismo pueblo, la misma gente con la que te relacionas, te va a decir, si el pueblo de Israel estaba diciendo, te vamos a obedecer en todo, pero ¿qué era lo que pasaba, pastor? Había un respaldo, como tú dijiste, había sido Josué impartido, ungido, y ahora él era la autoridad delegada. Así que cuando Dios te llama, Dios te va a respaldar. Al que Dios llama, Él respalda. Así que tú vas a ver la mano de Dios moverse a tu favor cuando veas que todas las cosas van. No es que te van a salir todo de mil maravillas y que todo la gente te va a amar. No, vamos a enfrentar obstáculos. En el nombre de Jesús decimos que sí nos amamos entre nosotros, pero hay oposiciones siempre. Hay oposición, pero tenemos que comprender exactamente eso. Valiente en Dios, valor en Dios. ¿Qué es el valor? ¿Qué es el ser valiente en Dios? Bien, vemos que el Señor impartió del espíritu que estaba en Moisés, en aquellos 70 varones que iban a hacer lo mismo que él hacía. ¿Qué hacía? Ejercer autoridad sobre el pueblo, tener lineamientos y diseños de juez, de reino,
para restaurar. Es lo mismo que vamos a encontrar ahora ya para nosotros, y vamos a ver cómo este espíritu es sumamente profético, con elementos proféticos, donde tú en la valentía, en el valor que te da el Espíritu Santo, te va a dar diseños para que puedas vencer al enemigo de forma extraordinaria con elementos proféticos. Y la Biblia dice que cualquiera que estuviera en este camino, aunque fuere torpe, no se perderá. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no puedo. Pastora, no, yo soy mujer, soy muy débil, yo soy hombre, yo nunca he peleado. Pero no se trata de eso, se trata de que el Señor en tu debilidad, Él con su gracia se hace más fuerte en ti. Cuando nosotros nos humillamos delante de Él. Pero vamos a ver primero en Hechos, 1:8. El Señor les dice en el momento antes de la ascensión, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él les dice, ustedes van a recibir poder en el momento que sean bautizados por el Espíritu Santo. Y efectivamente vino el Espíritu Santo. Ya en Hechos 2 dice que como un viento recio, luego lenguas de fuego que se movían entre ellos, y empiezan ellos a manifestar el don del Nuevo Testamento, que sería el don de lenguas. Y se levanta Pedro con los 11, empieza a predicar. 3,000 hombres reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Y algunos decían, están borrachos, otros los oían hablar en sus idiomas, porque los hombres empezaron a manifestar lo sobrenatural, diseños del reino. Lo mismo pasa con Josué. Josué, el Señor le dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas muy valiente. Vimos que la palabra es amad, que la palabra es estar atento, estar alerta mentalmente para escuchar la palabra, el cuerpo aún alerta para obedecer, hacer aquello que es el lineamiento de Dios, para afirmarte, porque Dios te da aliento, Dios te alienta, Dios te anima, Dios te apresura, Dios te ayuda, Dios te consolida. Dios te hace permanecer pujante, te hace resolver las situaciones. Y entonces vemos algo que era imposible para el pueblo de Israel. Ya Josué, como estábamos hablando ayer, ya entiende que no tiene un llamado personal como el tuyo, que no es personal, sino que tienes un llamado para tu familia, para la iglesia, para la nación, para las naciones. Es global tu llamado realmente. Entonces, él viene y se va a enfrentar a los muros de Jericó. Podía ser muy valiente, pero no podía derrotar semejantes muros. ¿Qué es lo que el Señor le va a enseñar? El espíritu profético. Moisés le dijo, ¿tienes celos tú por mí? Ojalá Dios pusiera de su espíritu sobre todos los hombres. Y entonces le da un lineamiento extraordinario, pero contra la razón, porque la fe insulta el intelecto. Y le dice que le dé 7 vueltas a los muros de Jericó tocando las trompetas. Serían 13 realmente al final. El último día serían 7, 6 los primeros días y el último día 7, tocando las trompetas. Que no tocaran las trompetas, y al final tocarían las trompetas y los muros caerían. Los valientes de Dios es gente empoderada por el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es esto? Atentos a la palabra, al diseño de restauración del Espíritu Santo, al diseño de restauración para reedificación en Cristo. ¿Para qué? Para restitución. Pero eso necesita una revelación. Sin la revelación no hay reforma. Seguimos siendo los mismos, temerosos, porque el hombre valiente, la mujer valiente en Dios, son aquellos que tienen el empoderamiento del Espíritu Santo de Dios. Así que Dios te está llamando a estar atento, a estar atenta a la palabra de Dios. Ahora, el Señor te está diciendo también, en Cristo somos más que victoriosos. En Cristo la victoria ya es tuya, ya Él venció. Realmente estamos peleando con un enemigo derrotado, pero tenemos que comprender cuáles son los lineamientos del Señor. Amén. Y también para aquel que quizás no conoce al Señor, en Dios está la solución. El Señor quiere traer para ti hoy el día de salvación.
Hoy el Señor tiene para ti tiempos extraordinarios que no conociste antes. Quizás estás desesperado, desesperada, en llanto, con dolor, con pensamientos de suicidio, con pensamientos de no querer existir más. La cobardía ha tomado tu corazón y quiere que salgas de este mundo. Pero Dios te dice hoy, escucha mi palabra, sé valiente, ven al reino. Yo soy tu Padre, estoy con los brazos abiertos esperándote. Pastora, tal vez hacemos la oración de fe para que todo aquel que no conoce al Señor Jesucristo venga a Cristo, y el que no se reconcilie con el Señor, porque estos son tiempos extraordinarios, son el tiempo de la oportunidad de Dios. En el reloj profético falta un segundo para que Cristo venga en las nubes por su pueblo. Oremos, pastora, para que el Señor traiga salvación para todos aquellos que no le conocen. De Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás, si tú no has reconocido al Señor como tu verdadero Salvador. Y dile así con nosotros: Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti reconociendo que soy pecador, que soy pecadora. Pero yo reconozco, Señor, que tú eres el único que me puedes ayudar. Dice tu palabra que si yo te confieso con mi boca y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos, yo tendré salvación eterna. Hoy yo te confieso, Cristo, como mi Salvador, como mi dueño legítimo. Hoy toma posesión, hoy entronízate en mi corazón, toma mi vida, porque mi vida es tuya, te pertenece, Señor. Yo me entrego a ti, Señor, y te pido que seas propicio a esta oración. Yo me vuelvo a ti, yo quiero vivir una vida victoriosa, yo quiero vivir una vida de triunfo en triunfo. Padre, como tú lo venciste así en la cruz del Calvario, tú ya venciste en la cruz. Por eso dice tu palabra que yo soy más que vencedor. Yo hoy te confieso como mi Señor, mi dueño, mi Salvador eterno. Amén. Si hiciste esta oración y no conocías al Señor, te felicitamos. Hay fiesta en los cielos en este momento, porque cada vez que un pecador se arrepiente, el Señor y todos sus ángeles se gozan allá en el cielo, y nosotros también te recomendamos buscar un lugar donde congregarte si no tienes, en el nombre de Jesús, y oramos por tu vida. Bien, ya llegamos al término de la enseñanza. Vamos a pasar en este momento a orar por algunas personas que nos han hecho una petición especial. Y vamos a orar primeramente por sanidad, por salud en las personas. Tenemos la petición de la hermana Dorca con su hija Dubrasca, que el Señor quite ese tumor, que le han detectado un tumor. En el nombre de Jesús, que el Señor se glorifique y traiga un milagro y haga un milagro creativo en su vida, extirpando por completo este tumor. También vamos a orar por la hermana Zenia, por su salud, que la presión se nivele y que todo estado de ansiedad se corte, se cancele en su vida, en el nombre de Jesús. También tenemos la petición de Ana Valdivia, allá en Nicaragua, por su mamá Elsa. En el nombre de Jesús la vamos a declarar sana. Tenemos también la petición de la hermana Elizabeth, la esposa de nuestro amado Héctor, el hermano Héctor García. Vamos a orar, y por el hermano Jason Seas también, que nos ha pedido oración. Pastor, si gustas, oras en esa línea de sanidad. Quiero saludar al pastor Enrique Molina, evangelista del Dios de los cielos, un apóstol, un hombre del Señor. También oramos por él, mi amigo bello. A Carla Solano también la bendecimos en el nombre de Jesús. Ella da gracias al Señor por un milagro concedido. Amén. Así que te bendecimos. También ahorita saludamos, pastor, sí, que no habíamos saludado a Dayan Reyes. Dayan, bendiciones. A Denison Piedra. Denison, eres una bendición, Denison. Jessica Reyes. Jessica, bendiciones, amada. A Pachelis también, Dachita por allá, Dachi, en su casa. Banner Cajina. Adriana Elizondo. Adriana, bendiciones. Ana Lara. Ana Lara, sí, Señor. Magda Jiménez y Lourdes Sequeira, que no habíamos saludado. Sí, y también Zenaida tiene una petición, sí, dice Señor, que tiene un examen el 20 de mayo, sí. Entonces que el Señor tome el control. Yo voy a orar y tú cualquier cosa me recuerdas si no menciono alguna, ¿está bien? Padre, en el nombre de Jesús,
En el nombre más alto y en el nombre más poderoso y en el nombre por el cual nosotros recibimos de ti. A ti que te damos toda gloria, toda honra, toda exaltación. Creador del cielo y de la tierra. Dios que le pusiste límites al mar, Sí, hiciste Señor, el mar y en el todo lo que en nombre de ellos hay, Jesús, pero Padre. también el Padre Jesucristo Ahora, sí, y el que le Señor. levantó de los muertos, En el el Dios que tiene nombre de el poder de la Jesús. resurrección. Clamamos, Señor, Padre ahora de la conforme a tu gloria, palabra. sí, Tu Señor. palabra dice: en su angustia clamaron a mí y yo envié mi palabra y les sané. Enviamos palabra de sanidad, Señor, al cuerpo de Zenaida. Oh Padre eterno, Sí, todo lo que Señor. no es Y tuyo en sea el nombre de removido. Jesús ahora, Toma el Padre. control, Toma Señor, el de este control, tiempo, sí, Señor. de esa cita, En el el nombre 20, Padre santo, Santísimo, en el 20 de nombre. mayo. Y Sí, Padre, Señor, toda ahora, operación Padre. sea ahora, oh Dios Todopoderoso, aún propuesta, porque un milagro tuyo se viene ahora Señor, sobre el cuerpo en el de ella, nombre poderoso sanándola de totalmente. Jesús. Y si fuese tu voluntad, Sí, Señor, Padre de la gloria. Padre Santo, que los médicos, enfermeras y la gente que la vaya a ver está bajo el control del Espíritu Santo, pero nosotros la declaramos Sí, sana, Señor, declaramos ahora. milagros de sanidad Ahora, en el Padre, cuerpo de ella. en el Padre, en nombre de Jason Jesús. Seas, un milagro ahora, Padre, de sanidad, operando esa tiroides, quitando todo tumor, Señor. Señor, en el nombre de En el Cristo nombre de se Jesús. secan esos tumores desde sus raíces. En el Ahora, cuerpo de nuestra Padre. hermana Elizabeth, también, Padre, en esa tiroides que sea sana, desaparecen ahora quistes, desaparecen ahora tumores, Padre, en el nombre de Jesús. Asimismo clamamos, Señor, por tu brasca, Señor, que en el nombre que está sobre todo nombre, enviamos palabra y ahora, Padre, se seca en sus Ahora partes se bajas, seca, Señor, sí, en la Señor. ingle, Señor, en la matriz, Padre Santísimo, Padre todo de tumor, la todo gloria. quiste, desaparece en el Señor, nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Maldecimos todo cáncer y Maldecimos, declaramos sí, Señor, que es como cosa que no fue, que no es, que desaparece Señor, en total y el nombre completamente. poderoso En de el maravilloso nombre de Cristo, Ahora clamamos por declaramos, señas, Señor, tu Señor. sierva, tu hija, Ahora, y Padre, Padre, que venga ahora el nivelar de la presión, 120-80, en el nombre de Jesús, ahora, enviamos Padre, palabra. todo Tu dolor, palabra dice: Señor, por la que unción del sientas, Espíritu sí, Santo Señor. se pudre En el todo nombre yugo de poderoso enfermedad. de Y Jesús, clamamos ahora. por mamá Elsa, Sí, señora, Señor, allá en en el Nicaragua. nombre poderoso Enviamos de tu Jesús, palabra, Señor. que ahora en el Padre nombre que está Santo, sobre todo en el nombre, nombre de ese Jesús, COVID-19 se seca, se va, que ella está protegida bajo la Sí, sangre Señor, poderosa, en el bajo la nombre sangre poderoso gloriosa de Jesús. del Altísimo Dios, Sí, y que Señor, ninguna en el plaga nombre que tú enviaste a los poderoso de egipcios, Jesús, a los egipcios, toca la morada de ellos. Padre de En la el nombre de gloria. Cristo, En el ahora nombre viene de salud, Jesús. viene sanidad. Señor, y oramos por todos aquellos que están enfermos, clamando, oh Dios Todopoderoso, aún por los que ellos están orando, por padres, por madres, por doña Mary, Señor, en el nombre de Jesús, soltando, enviando palabra. Tu palabra dice que tú cargaste nuestras enfermedades, sufriste nuestros dolores, que el castigo de nuestra paz fue sobre ti y que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Esos ojos de mi hermano Enrique, la presión de mi hermano Enrique, ahora se nivela, ahora 120-80. En el nombre de Jesús desaparecen quistes, desaparecen tumores, desaparece cáncer, desaparece SIDA. Ahora riñones son sanados, ahora corazón es sanado, sistema respiratorio es sanado. Ahora en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret, se sano, se sana, y que así sea hecho para tu gloria, Rey de Reyes y Señor de todos los señores. En el nombre de Jesús, Padre, Sí, Señor. quita toda la ansiedad, Señor, que haya en Senia y en cualquier persona Sí, que esté Padre. padeciendo, Señor, de En nombre de este Jesús. trastorno, esté en este estado, en esta condición, Señor. En nombre de Ahora, Cristo. en el nombre de Jesús, hablamos a todas las emociones Sí, que se Señor. alineen a la palabra de Dios, que se alineen completamente a la voluntad de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Padre de la gloria, visita, Padre, a toda persona que tiene opresión, depresión, angustia, Padre Santo. Ahora, Señor, que todo temor se vaya, porque dice que no tendrás temor, estarás lejos de opresión y de temor, porque no se acercará a ti, Senia, no se acercará a tu vida. En el nombre de Jesús, ahora declaramos esta palabra, y todo temor que haya venido por causa de cualquier síntoma que estén padeciendo, llámese como se llame, de cualquier enfermedad, ahora se va todo temor.
Señor. Ahora el Espíritu Santo viene sobre tu vida en el nombre de Jesús, dándote aliento, dándote ánimo, consuelo. Sigue adelante, esfuérzate y sé muy valiente, como lo que acabamos de leer en estos pasajes maravillosos. Dios está contigo en el nombre de Jesús. Ahora oramos en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, por Denison Piedra, porque ella está pidiendo, Señor, en el nombre de Jesús, oración para que Dios le dé espíritu de sabiduría. Ahora en el nombre de Jesús, Padre, sé propicio a Denison en este momento, Padre, y dale ese espíritu que está pidiendo de sabiduría, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Y levanta a todo el que esté enfermo, levanta, Padre, el ánimo del que está decaído en este momento, Señor. Visita a Erasmo, Señor, allá en Nicaragua, Padre, levántalo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Tú que todo lo puedes, que todo lo sabes, que para ti no hay nada imposible. Oramos, Señor, oramos y clamamos a ti en el nombre poderoso Pastor, de ora Jesús. por Nicaragua, por favor, pastora. Oh Padre de la gloria, Clamamos por santo. Nicaragua, Sí, Señor, hoy oramos por Nicaragua. Padre, mañana que estarán orando estos Santifícate, siervos Señor. tuyos, Señor. Sí, Señor. Allá el Amílcar apóstol. Claudi. En el nombre Señor, poderoso en el de nombre de Jesús, Jesús. Señor, lo declaramos, Padre de la gloria, que glorifícate. mañana, Señor, tú te vas a glorificar en este tiempo que le has puesto a tu apóstol Amílcar, Señor. Glorifícate, Padre, en este tiempo que van a dedicarlo para ti, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, orando, clamando, intercediendo por Nicaragua, Señor. Y nos has dado el privilegio de participar en este movimiento, Señor, de oración a nivel, Señor, nacional e internacional. Padre de la gloria, glorifícate, que todo lo que oremos desde ya, Señor, sea cumplido, sea hecho. Padre, sabemos que el gobierno de Nicaragua no ha dado, Señor, la información certera, información verificable, Señor, pero tú lo ves todo. Hoy estamos clamando por Nicaragua, Señor, para que este COVID-19 no cause más estragos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, lo clamamos y lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Y ahora, antes de finalizar, vamos a orar por Giselita y por la hermana Eli, que estuvieron de cumpleaños, pastor. Sí, Padre, en el nombre de Jesús bendecimos a tus siervas, Señor. Bendice a Giselita con toda bendición. Como pastores te bendecimos, Giselita, también. Él igualmente para ti. Sí, que el Altísimo traiga lluvia de bendiciones, que se abran las compuertas de los cielos y reciban ustedes en abundancia lo que son, lo que poseen, lo que representan. Que hay tiempo de gloria del Señor, que el reino de los cielos sea con ustedes, sea en su hogar, que venga la bendición y lo extraordinario de la Chequina de Dios, milagros, portentos y maravillas y prodigios sean en medio de ustedes. Les bendecimos y que el Altísimo cada día sea más y más evidente en tu vida. Acuérdate, pastora, Santo. solamente te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Amén. Para que pongas por obra todas las palabras del Señor, lo que el Señor te ha dicho. Tiempo de valor, tiempo de obediencia, tiempo de fe, tiempo del Espíritu Santo. Así que les cubrimos con la sangre de Jesús y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu pensamiento y tu corazón en Cristo Jesús. Amén. Les amamos muchísimo y les esperamos, Dios mediante, el próximo domingo, 10:30 de la mañana. Viernes, perdón, me adelanté. Gracias, pastora. En nombre de Jesús. El viernes, 7 de la noche, entonces. Amén. Una nueva cita divina tenemos. Le bendecimos en Cristo Jesús.